Buenos días, vamos a esperar un par de minutos y daremos inicio al evento que tenemos programado para hoy. Buenos días con todas y todos. Soy Daniela Moreno, responsable de Servicios a Empresas en la Cámara Española. Muchísimas gracias por conectarse esta mañana. El tema que presentaremos el día de hoy se titula Liderazgo Femenino en las Organizaciones. La verdad que es un tema que nos ilusiona mucho porque es una de las líneas estratégicas que promueve la Cámara. Nuestra línea Somos Iguales, ¿no? Nosotros promovemos la equidad de género y la diversidad. Es por ello que nació esta iniciativa en conjunto con PwC para armar este evento. El objetivo de hoy es analizar las buenas prácticas laborales que se vienen impulsando en las empresas tanto en Perú, Colombia y México a favor de la equidad de género y también que PwC nos pueda compartir información local y de la región que ayude a las empresas en la toma de decisiones relacionadas al enfoque de equidad de género. Le hemos pedido a Juana Moyo. Hoy día nos acompaña Juana. Juana es social líder de Human Capital, Diversidad e Inclusión, a quien, bueno, desde ya le agradecemos muchísimo por su tiempo y por su participación. Por comentarles un poquito acerca de la dinámica, vamos a tener 45 minutos de presentación y también tendremos un espacio habilitado de preguntas y respuestas y el chat para que puedan ir colocando las dudas que surjan en todos estos 45 minutos y al final Juana pueda contestarlas. Muchísimas gracias y te doy pase, Juana. Ok, Daniela, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias primero a la Cámara por la invitación. Como decía Daniela, hemos preparado esta reunión el día de hoy con la intención de compartir con ustedes algunos temas, tanto de estudios que hemos hecho, como decía Daniela, de algunas buenas prácticas también, y conversar un poquito acerca de todo lo que viene siendo esta importancia que le está dando las empresas y la sociedad en general a todo lo que es el talento femenino. Entonces, bueno,
Voy a compartir un ratito mi pantalla para que puedan ver la presentación. Y como decía Daniela, al final vamos a dar unos minutos para poder conversar un poquito y si es que tienen algunas preguntas, con todo gusto podemos absolverlas. Ok, entonces bueno, primero, el potencial, digamos, femenino en el mundo laboral definitivamente pues está en crecimiento, ¿no? O sea, hay un tema, como les decía, conversación, y no solo conversación, sino de acciones que están haciendo las empresas para poder mejorar la participación de la mujer y en general el talento diverso, ¿no? Pero sin embargo, debido a la pandemia, este proceso se ha atrasado, ¿no? Ha sido atrasado. Tenemos estudios que certifican de que esto se ha atrasado por lo menos unos 2 años debido a la pandemia. Veníamos haciendo algunas acciones, tanto la sociedad como las empresas, y estas acciones, si ustedes recuerdan, hace unos años atrás, y hablemos pues de repente unos 10 o 15 años atrás, no se hablaba tanto de lo que era el potencial femenino, ¿no? De la manera como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 años, sí, las organizaciones empezaron a hacer algunas acciones, pero lamentablemente con el tema de la pandemia esto se paró. Y vamos a conversar acerca de algunos estudios que hemos hecho o que hemos revisado. En algunos casos los ha elaborado PwC, en otros casos estamos yendo a algún material que hemos podido revisar de otras instituciones. Entonces, ¿cómo estamos a nivel mundial en este momento? Tenemos un estudio en PwC que se llama Women in Work Index, que recién ha sido emitido ahorita en el mes de febrero, que está basado en una revisión que se ha hecho a 33 países, o sea, son 33 países los que son analizados, de la OCDE. Y lo que nos dice es que el puntaje promedio del índice de mujeres en la fuerza laboral de estos 33 países medidos cayó por primera vez en su historia en este tiempo que hemos estado haciendo el estudio, ¿no? El estudio ya tenemos 10 años haciéndolo y por primera vez este índice disminuyó. ¿Y cuáles han sido esos factores que han contribuido a la caída del índice? Primero, el mayor desempleo femenino y la menor participación femenina durante el momento crítico de la pandemia. Recordemos que cuando fue la pandemia, una de las primeras cosas que pasó, no solamente en el Perú, sino en el mundo, fue que las mujeres empezamos a perder el trabajo. Entonces, estos son, digamos, los dos puntos que han influenciado más para que este indicador disminuya. ¿Cuál ha sido la causa o cuáles han sido las causas o las más importantes de que estas mujeres salgan o sean, salgan del mercado corporativo? Uno ha sido el tema de la responsabilidad en el cuidado de los hijos y el tema del trabajo doméstico. Entonces, el informe también de la OCDE sobre desigualdades de género y en el cuidado y los resultados del mercado laboral después del COVID indicaron que las madres teníamos 3 veces más probabilidades que los padres de asumir la mayor cantidad o la totalidad del trabajo de cuidado adicional, que es no remunerado, por todo el cierre de las escuelas que hubo y las guarderías. Y recordarán también que después, cuando ya las escuelas se abrieron, todo lo que fue el trabajo, digamos, de ayudar al hijo para poder manejar estas escuelas virtuales, muchas veces también recayó en la madre. Entonces, era la mujer la que tenía que estar viendo la parte de la educación de los niños, pero también tenías que estar viendo cómo te organizabas para trabajar. En muchos casos eso originó que la mujer simplemente diera un paso acostado y tuviera que quedarse pues respondiendo por la parte familiar, ¿no? Otros indicadores que tenemos, resultado del índice del OCDE del 2020 en comparación con el año 2019, esta medición se hace en base a una participación femenina de la fuerza laboral a nivel mundial en países extranjeros, en países más avanzados. Y nos dicen que el 69%, que para nosotros es un indicador alto, ya bajó un punto respecto a las mediciones anteriores. Entonces, si se dan cuenta, igual el 69% para nosotros en el Perú es un porcentaje bastante alto, ¿no? Pero para ellos, esto también significa que no avanzó respecto a lo que ellos esperaban. Y en el caso de la tasa de desempleo de femenino, esta disminuyó ya 7%, o sea, un punto más respecto a lo que estaba en los años anteriores.
Y la brecha salarial de género fue de 14%, que bajó un punto porcentual también respecto a lo anterior avanzado. Entonces acá tenemos algunos análisis, ¿no? En el caso de las brechas de género, existen grandes brechas de género en el mundo, tanto en América Latina como en el Caribe. Y en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, nos indican que, por ejemplo, 15% de las mujeres que ocupan cargos directivos, y solo, perdón, 15% solo son las mujeres que ocupan cargos directivos en este estudio, ¿no? En los países de América Latina y el Caribe. Y solo el 14% de las mujeres son dueñas de las empresas. Y una de cada 10 empresas, solo una de cada 10 empresas, el puesto de gerente general lo ocupa una mujer. Igual son cifras altas, ya, respecto a lo que podemos sacar en Perú, por ejemplo. Pero igual, respecto al total de lo que vendría a ser comparación entre lo que es hombre con mujer, estamos por debajo. Y bueno, también nos menciona el Women Work Index de PwC, nos dice que el objetivo de poder tener igualdad de género para las mujeres en el mundo laboral, definitivamente pues es un desafío constante. Y también se menciona de que hay el papel tanto de los gobiernos como de las empresas, debería ser fundamental para poder abrir este camino, ¿no? Con políticas más efectivas y que consideren estas necesidades de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino también de otros grupos que son menos favorecidos, ¿no? Acá también se habla mucho de lo que es que ahora las organizaciones tenemos que trabajar con lo que le llamamos enfoque de género, ¿no? Y el enfoque de género es que nosotros podamos desarrollar nuestros servicios pensados no solamente en una estructura tradicional, sino en base a las necesidades que pueda tener cada una de las personas que van a trabajar con nosotros, ¿no? Después habla un tema importante, este estudio, en donde habla de, ustedes saben que ahora, y se está escuchando también por todos los medios, tenemos una preocupación muy grande en cuanto a lo que es todo lo que es el cambio climático, todo lo que es sostenibilidad. Y nos dice que la próxima década, o sea, los próximos 10 años, van a estar determinados en base a esta transición de las economías a lo que se conoce con el net zero, ¿no? Que es lo que es la disminución de nuestra huella de carbono. Entonces, esta emisión poder reducir estas emisiones de carbono hace que las mujeres nos encontremos, digamos, un poquito en desventaja. ¿Por qué? Porque se va a empezar a trabajar toda esta corriente, ¿no? Del tema de sostenibilidad, pero sin embargo, las mayores ganancias que se van a proporcionar con este tema de puestos de trabajo y que se van a producir en todos los sectores de la compañía, básicamente se va a producir en las que son los sectores relacionados con el tema de construcción, manufactura, servicios públicos, que normalmente esos puestos no están representados por mujeres, ¿no? Entonces nos dice, 31% de estos sectores emplean la fuerza laboral masculina y solo 11% de estos sectores emplean la fuerza laboral femenina. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos está indicando el estudio? Se debería aumentar la participación de las mujeres en la transición de net zero, y esto será la clave para cerrar también cierta brecha laboral que ya tenemos, ¿no? Entonces, si no se toman estas medidas para poder mejorar la representación de las mujeres en estos sectores, entonces la transición sectorial a net zero aumentará la brecha de género en el empleo de toda la OECD en 1.7% porcentuales para el 2030. Entonces, sí es un tema importante para tomar en cuenta, sobre todo, como les digo en este momento, que la corriente, ¿no?, está yendo hacia ese camino. O sea, obviamente todas las economías van a empezar a trabajar este punto, si es que ya no lo están haciendo. Algunas estamos más avanzados que otros, pero de todas maneras va a ser un punto que todas las empresas vamos a tener que revisar, ¿no? Y por lo tanto también se genera una oportunidad. Un punto importante es que en el caso de la medición que hacemos de este índice, perdónenme que acá el cursor no me deja mirar, ya, ahora sí. Ya, existen 5 indicadores que se miden dentro de este Women in Work, ¿no? Una es la tasa de participación femenina en la fuerza laboral. Y miren el resultado, ¿ah? Dice que nos faltarían 33 años para igualar la tasa actual que tienen los hombres.
Entonces, imagínense, en las condiciones como estamos en este momento. La brecha en la tasa de participación de la fuerza laboral de mujeres con hombres, tendríamos que esperar 30 años para poder cerrar esa brecha. La tasa de empleo femenino son 9 años los que tendríamos que esperar para poder igualar la tasa actual que tienen los hombres. La tasa de empleo femenino a tiempo completo, 67 años para igualar la proporción actual de empleados varones a tiempo completo. O sea, nosotras no tenemos la mayoría de mujeres que trabajen a tiempo completo. Y la brecha salarial de género, 63 años para poder cerrar la brecha. O sea, estos indicadores realmente son espeluznantes, ¿no? Porque uno dice, bueno, ahora, sin embargo, han bajado respecto a otro tiempo, ¿no? Pero igual, o sea, estamos hablando de mucho tiempo que tendríamos que esperar para poder cerrar estas brechas de las que estamos hablando. Entonces, ¿cómo podemos o cuáles serían los frutos para acelerar el proceso de equidad de género y que pueden ser algunos puntos significativos, ¿no? Primero, aumentando el empleo de las mujeres. Si aumentara el empleo de las mujeres a través de la OCDE, se podría impulsar el Producto Bruto Interno en 6 billones por año. Imagínense qué importante. Y cerrar la brecha salarial de género podría aumentar las ganancias de las mujeres en 3 billones por año. O sea, realmente si se trabajan estos aspectos y podemos dar más oportunidad al talento femenino, entonces los resultados que tendríamos serían bastante atractivos, ¿no? Hay un tema que también quisimos compartir con ustedes, o queremos compartir con ustedes, que es relacionado con los hallazgos que este año también nos han hecho llegar del Ranking PAR. Ustedes saben que en el Ranking PAR es una medición que se hace a aquellas empresas que están siguiendo sus políticas, están cumpliendo ciertos procedimientos para buscar que sus espacios de trabajo sean más homogéneos para hombres y mujeres. Entonces, las empresas se miden y en este caso, el Ranking PAR este año ha sido medido en base a las empresas que se han presentado en Latinoamérica. O sea, hay una parte que es Perú, pero hay otra parte que han sido otros países. Entonces, hay algunos hallazgos interesantes que este informe de resultados ha sido emitido, como les digo, ahora en el mes de febrero, respecto a la información que se presentó al año 2021. Y tenemos acá algunos resultados que son resultados que le hemos puesto acá, resultados con oportunidades, ¿no? Primero, solo el 40% de las organizaciones cuentan con comité de equidad y diversidad. Y cuentan con uno que refleja realmente la diversidad en su país, ¿no? O sea, acá es importante ver que, si bien es cierto, los comités solamente, no, por sí solos, no es que van a hacer algo, porque no es que yo creo el comité y ya con eso terminé la labor, sino el comité tiene que ser un medio para poder cumplir un plan, y que ese plan se pueda realizar en mi organización de tal forma que en mi organización se genere un cambio cultural. Entonces, si vemos, solo el 40% de las organizaciones que se han medido cuentan con comités. O sea, ahí tenemos una oportunidad muy grande, ¿no? El resto de las organizaciones deberían estar viendo de poder dar ese paso para poder continuar con lo que se necesita, ¿no? Solo el 19% de las organizaciones en Latinoamérica tienen datos desagregados de su personal, por ejemplo, ¿no? Pertenencia étnica, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay varios datos que de repente no se expresan. Entonces, si no se lleva una medición respecto a este talento diverso que yo tengo en mi organización, entonces no se puede tampoco medir cómo estamos pudiendo llenar esas posiciones de liderazgo con diferentes tipos de talentos, ¿no? Y bueno, hay algunas acciones que sí son afirmativas, como por ejemplo que el 76% de las organizaciones peruanas, acá si hablamos de Perú, cuentan con horarios flexibles que permiten una mejor gestión del trabajo de cuidado. Y esto es importante, ¿no? Porque acá, por ejemplo, lo que se hace es pedir evidencia a las organizaciones de las acciones que están haciendo. Entonces, miren, en el Perú, el 76% de las organizaciones que se han medido cuentan con este tipo de facilidades o beneficios para sus colaboradores. El 99% de las organizaciones que se midieron priorizaron el trabajo remoto, o priorizan.
En este caso también estamos en un proceso de transición, ¿no? Porque hemos estado mucho tiempo por el trabajo remoto por el tema de la pandemia. Ahora lo que está sucediendo es que las empresas de una u otra manera ya están regresando a un formato híbrido, pero por lo que se sabe de los estudios, tampoco no es que van a dejar el formato remoto al 100%. O sea, no vamos a regresar exactamente a la normalidad que teníamos antes. Lo que se está haciendo es privilegiar, como decía uno de mis socios en algún momento, lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, cómo vamos a poder tener la parte de la presencialidad que me ayude a tener esa integración con mis equipos, pero también la virtualidad que también me ayuda a hacer algunos procesos más ágiles. El 56% incluye licencias remuneradas adicionales a las no contempladas por ley. O sea, las empresas también están haciendo de alguna manera algunos beneficios adicionales para ayudar a esta flexibilidad y a estas necesidad a veces de tiempos o de espacios que tienen los colaboradores, a veces en su mayoría las mujeres. Y bueno, estas acciones definitivamente han sido fundamentales durante el contexto de la pandemia y reactivación que permite a los colaboradores tener una mejor distribución sobre todo de sus tareas de cuidado, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los obstáculos que tiene normalmente la mujer para poder desarrollarse en las organizaciones, ¿no? Y tenemos acá algunos, pueden haber más, pero por lo menos algunos que consideramos son los más importantes que hemos podido mapear. Y los vamos a revisar uno por uno. En el caso de los sesgos inconscientes, estoy corriendo acá la ventanita del Zoom, a veces me tapa las letras, ya. Entonces, en el caso de los sesgos inconscientes, ¿qué cosa es lo que hemos querido comentar acá? Ya hemos conversado bastante y creo que todos somos conscientes de que este tema de los sesgos inconscientes es importante y es importante de trabajar. ¿Por qué? Porque estos sesgos en el fondo son, como decía acá la lámina, es un mecanismo, ¿no? Del ser humano que se necesita para la supervivencia. O sea, nosotros a veces no nos damos ni cuenta y los sesgos existen. Y existen y van pasando a través del tiempo y también van pasando a través de la crianza de nuestros propios hijos. Entonces, acá, por ejemplo, decimos, hay algunos sesgos que pueden ser positivos, otros sesgos que son negativos. Entonces, acá hemos nominado, en base a una fuente que hemos obtenido acá de la Fundación ADECO, que nos pareció bien interesante estos cinco sesgos que ellos explican, ¿no? O sea, uno que es el sesgo de afinidad, o sea, por ejemplo, cuando decimos, y acá lo dice el ejemplo, ¿no? Es de Lima, o sea, te presentan a alguien, inmediatamente tú dices, cuando te dicen, ¿de dónde eres? Es de Lima. Entonces ya tú al toque empiezas a darle vueltas, mira, entonces debe ser así, ¿no? Eso es lo que nosotros inmediatamente lo decimos. O sea, nuestro cerebro ya empieza a procesar de que como es de Lima, debería ser esa persona de tal forma, ¿no? Que puede ser cierto como que no, pero ahí es este sesgo, ¿no? Que tú ya al toque empiezas a pensar, debe ser así. De repente muchas veces no nos equivocamos, pero a veces podríamos hacerlo, ¿no? Después el sesgo de confirmación. Cuando pasa algo y uno dice, pues, lo sabía, o sea, ya sabías, ya te imaginabas que iba a pasar eso, ¿no? Que normalmente a veces tienes una idea preconcebida de alguien, entonces, a pesar de que el resto de la información puede contradecir lo que tú estás pensando, tú lo ignoras y simplemente ya te quedas con eso, es así, lo sabía, tenía que pasar eso, ya está, te cierras, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, pues no, pero podríamos conversar un poco más y de repente me entienden, pero a veces no, me cierro y ahí está, y entonces pienso que es así porque yo lo dije. Otro que se llama efecto anclaje, que cuando decimos, por ejemplo, ¿no? No está vestido adecuadamente. O sea, una vez estuve en una charla donde me presentaban, por ejemplo, algunas fotos, y yo veía la foto, pues, cuando tú llamas a un doctor, ¿tú qué esperas? Que llegue una persona, pues, impecable, vestida de blanco, ¿no? Bien educado, y que te hable bonito, respetuoso, ¿no? Entonces me ponían una foto de un doctor, efectivamente, con eso, ¿no? O sea, de esa manera, donde tú miras y dices, qué bacán, ¿no? Perfecto. Pero también me ponían la foto de otro doctor, en donde de repente no estaba mal vestido, pero no estaba con el mandil blanco, de repente estaba con un montón de pulseritas, pues, ¿no? O de repente tenía algún tatuaje. Entonces, al toque la persona dice, ay, ¿ese es doctor? Entonces, ¿no? Entonces, nos ha pasado, yo creo que le ha pasado a cualquiera. Entonces, este es un ejemplo y de un curso que les cuento que yo tuve. Pero sí, o sea, uno a veces no es consciente de eso, que nosotros al toque pensamos que la persona tiene que estar, o sea, el aspecto de la persona tiene que estar de una manera simplemente porque debe ser así, ¿ya? Igual,
Puede ser que en algunos casos sea verdad, pero en algunos casos nos podemos equivocar. Sesgo de aversión a la pérdida, ¿no? O sea, cuando decimos es cómo vamos a arriesgarnos, o sea, no queremos hacer algo, el miedo, la incertidumbre hace que nosotros nos quedemos ahí, digamos, no, prefiero no cambiar, prefiero continuar igual, porque me da miedo dar ese paso y de repente pues pasa algo, sea como que vaya a perder algo, sea porque me van a rechazar algo, o los cambios en general, lo ya establecido, no me siento cómodo. Entonces eso también es un sesgo. Y el metasesgo, que me encantó, porque cuando uno dice yo no tengo sesgos, ¿no? O sea, yo digo, se trata de una tendencia en donde uno dice, no, yo no tengo sesgos. O sea, ni siquiera me pongo a revisar cuáles pueden ser mis sesgos, porque yo ya asumo que no los tengo. Bueno, todos estos cinco puntos que les he mencionado es por el hecho de que estos sesgos inconscientes sí nos afectan a nosotras las mujeres. Y sí nos afectan porque justamente al ser sesgos inconscientes, los estamos dando a veces por hecho y en las organizaciones nos puede pasar. Entonces ahí es donde viene una recomendación, que luego lo vamos a ver más adelante, que las organizaciones, muchas de ellas en estos momentos, o ya midieron o están midiendo cómo van en este tema de los sesgos inconscientes en su organización, con sus colaboradores. O sea, realmente yo estoy en una cultura dentro de la empresa en donde hay estos sesgos. O sea, puede pasar de repente que un hombre o que una misma mujer pueda tener sesgos contra ella misma. Entonces, eso es importante medirlo. Y es importante saber dónde estamos, porque en base a eso, luego podemos hacer un plan para mejorar y para avanzar en ese tema de los sesgos. Entonces, ese es un punto bien importante y este es uno de los puntos por los cuales una mujer puede demorar en ascender. El siguiente es la brecha salarial. Existe una brecha salarial de todas maneras, o sea, cuando el trabajo de una mujer y un hombre es el mismo, pero es el mismo puesto, es la misma responsabilidad, las mismas funciones, pero una mujer recibe menos que un hombre. Entonces, eso existe y también está aprobado en los estudios, y es mal, tenemos hasta una ley que dice que eso no debería pasar, ¿no? Pero esto se genera realmente porque muchas veces las oportunidades que recibimos entre hombres y mujeres no son iguales, ¿ya? Y la retribución no lo es. Entonces, lo que dice acá, ¿no? O sea, tradicionalmente la mujer se asociaba con lo que era la crianza de los hijos y el hombre con el trabajo. Entonces, en forma tradicional también, el hombre ha ido avanzando, se ha generado, digamos, como que una idea, por llamarlo de alguna manera, de cómo se deben ser retribuidos, y cuando la mujer llega ahí, la situación es diferente, la situación cambia, cosa que no debería ser. Y existen hombres y mujeres en puestos directivos que deberían tener sueldos más elevados, pero muchas veces cuando la mujer realiza la misma actividad, de todas maneras no es retribuida igual. Entonces, esta es una discriminación, y este tipo de discriminación debería ser también revisada en las empresas. También, como les digo, hace unos años salió la ley de igualdad laboral, y muchas de las empresas hicimos una revisión de nuestros colaboradores, ¿no? De nuestras bandas salariales, y empezamos a ver, porque ahora el tema es, no tengo que verlo por el hecho si es mujer o hombre, tengo que verlo por el hecho de cómo voy a retribuir el puesto de trabajo en función a las responsabilidades y a las funciones que tiene ese puesto. Muy al margen de quién tenga, digamos, el trabajo asignado, ¿no? Entonces, este es un punto también importante, y muchas veces esto también ha significado un obstáculo en el ascenso o en la mejora que puede tener una mujer dentro de una organización. El acceso a la educación. O sea, muchas veces las mujeres no somos, digamos, dentro de la familia, ¿no? O sea, estamos hablando ya, de repente, incluso, de repente no de las organizaciones más grandes, pero sí organizaciones pequeñas, organizaciones medianas, incluso en provincia, ¿no? En otros departamentos. A veces la mujer no está considerada para poder ser educada. O sea, si tiene una familia, tienen 4 o 5 hijos, de repente los hombres son los que estudian y las mujeres no. Entonces, este es algo importante, y acá también, según la UNESCO, decía, la igualdad de género es una prioridad, ¿no? Y esto debería estar enlazado con todo lo que es lograr que los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan. Entonces, acá, sin embargo, decimos de que existe un mayor cantidad de niñas, sin escolarizar respecto a la cantidad de niños que sí pueden recibir educación, ¿no? Entonces, acá dice, miren, 16 millones de niñas nunca irán a la escuela, y las mujeres representan el 2/3
2/3 de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos en alfabetización. Entonces acá sí tenemos un camino bien largo que recorrer, porque la idea es, si estamos hablando que en la parte profesional queremos dar igual oportunidad de trabajo, dar las mismas oportunidades y todo ello, esto tiene que estar también aunado con la educación que le vamos a dar a nuestras mujeres, ¿no? En la parte de violencia también eso es un obstáculo, o sea, muchas veces acá también revisamos unos tipos de violencia que puede tener la mujer, y la violencia viene de todo tipo, ¿no? Viene lo que es económica, psicológica, emocional, física y sexual. Y esto también es importante, porque justamente uno de los puntos que siempre se habla es, la mujer es más débil, ¿no? Eso es lo que se nos dice siempre. Y nosotros tenemos que hacer también algo por eso, o sea, no podemos ser la mujer más débil, o sea, que es cierto que a veces estamos expuestas a cosas que no están expuestos los hombres, pero también se puede dar que los hombres también estén expuestos, o sea, hay que mirar la situación también con cuidado, con bastante criterio, y tener cuidado que también en nuestras organizaciones este tipo de violencia no sea permitida, ¿no? O sea, nosotros tenemos que trabajar para que dentro de nuestra organización hayan espacios seguros en donde la mujer pueda trabajar con tranquilidad, mujer y hombre, porque al final son todos los colaboradores que puedan trabajar con tranquilidad, y si tuvieran algún tema que, de violencia de alguna manera, de alguna naturaleza, tienen que tener todos los estamentos para poder elevarlos y solucionarlos, ¿no? Y que los colaboradores sepan que en su empresa esto no se da, y si se da, se sancionará. El otro punto es el menor nivel de adopción tecnológica, ¿no? O sea, también acá hay un punto y una oportunidad de mejora, ¿no? Antes, las mujeres teníamos muchas barreras, que bueno, en algunos casos, algunas todavía lo seguimos teniendo, pero otras ya no tanto. Respecto, por ejemplo, a la limitación educativa, a veces estos sesgos hacen que nosotros nos estemos encasilladas en algunos roles, y cuando alguien yo he escuchado, ahora ya no tanto, o sea, ahora ya se ve un poco más amplio, pero años atrás cuando alguien decía yo quiero ser ingeniero, un poco más que en tu familia te trataban de desanimar, ¿no? Porque te decían, tú vas a estar solita en la universidad, entonces, ¿no quieres hacer otra cosa? Te decían así, ¿no? Y hay muchas mujeres que ahorita cuentan su historia y dicen, cuando yo estudié y cuando yo estaba en la universidad, yo era la única mujer, o eran 2 o 3 las mujeres y el resto del salón eran hombres. Eso está cambiando en el tiempo. Ahora incluso hay mujeres que están estudiando robótica, que están estudiando ciberseguridad. Entonces, eso realmente es una oportunidad muy grande, ¿no? Y justamente ahí lo que debemos hacer es desaparecer esos estereotipos y sesgos inconscientes que nos hacen limitar a la mujer en ciertos roles que no necesariamente son siempre los que tiene que cumplir, ¿no? A veces también en este punto de la parte tecnológica también contribuye la ausencia de modelos a seguir. O sea, a veces tú dices, mira, yo quiero estudiar porque tal persona, ¿no? Me inspiró tal persona. Pero acá no hay muchas mujeres todavía, ¿no? Entonces todavía acá hay un espacio para poder seguir trabajando en esto. Y más ahora que con la pandemia se ha ventilado que el tema de tecnología es tan importante, ¿no? La tecnología en estos 2 años ha aumentado en las empresas de una manera extraordinaria. Entonces, ya sabemos que la tecnología no se va a desaparecer, al contrario, va a seguir avanzando y va a seguir desarrollando. Entonces, las empresas tenemos que ir al costado de ello, ¿no? Entonces, si la mujer tiene, o sea, las mujeres jóvenes que en este momento están queriendo escoger una carrera y van a escoger una carrera de tecnología, yo creo que van a poder hacer muchísimas cosas, ¿no? Y sobresalir, que eso es lo importante. Bueno, la economía del cuidado definitivamente es un tema también por conversar. Bueno, todos estos temas los estoy pasando como que un poco rápido y con las ideas generales para que podamos después tener un espacio de conversar, pero cada uno de estos temas se puede desarrollar en 1 hora de conversación. La economía del cuidado es otro punto también importante que la mujer ha tenido como obstáculo en el tiempo, porque normalmente en una familia, y eso ha venido pasando a través de los años, a pesar que la mujer que a veces quiere seguir desarrollándose, ¿no? Profesionalmente, muchas veces estas responsabilidades del hogar y la responsabilidad de la familia recae o ha recaído en su integridad en la mujer. Ahora esto está cambiando, ¿no? Pero antes era, y bueno, en algunos casos hasta hoy, tú te dedicas no solamente a ver tus hijos, sino tú te dedicas a ver a tus hijos, a ver a tus padres, a ver a tus suegros. Entonces, y tú eres la que tienes que estar pues en todo, ¿no? Entonces, eso también hace que a veces la mujer diga, no,
como nuevamente doy un paso al costado para poder dedicarme a esto y la parte profesional la dejo todavía en stand-by. Muchas veces ese stand-by es para siempre. Entonces, ese es uno de los puntos que también hay que trabajar el día de hoy, porque los trabajos de la casa ya no son solamente de la mujer. Los trabajos de la casa deberían ser de la familia. También escuché en una conferencia a alguien que decía, la familia es un equipo, ¿no? La familia es un equipo, entonces yo me tengo que poner de acuerdo con mi equipo, cómo voy a hacer para llegar a la meta. Y me gustó mucho ese ejemplo porque realmente es así. O sea, la persona que hablaba decía, ¿no? O sea, yo me he puesto de acuerdo con mi esposo, hemos hecho un plan para ver cómo vamos a hacer para organizarnos y poder avanzar yo y avanzar él. Son personas bastante jóvenes, pero me parece pues interesante que ahora ya los matrimonios se estén manejando de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que hacia eso es a lo que debemos ir. O sea, ya lo anterior que teníamos, esa enseñanza en donde tú decías, bueno, la mujer, todo tema de los hijos, la casa, todo, ya encárgate tú y yo me voy a trabajar. Creo que ese esquema ya está quedando o debería quedar cada día más de lado. Luego la discriminación. Sí existe a veces discriminación, que también es un punto en los que tenemos que trabajar en las empresas, porque no podemos estar pensando que porque es hombre lo va a hacer mejor y porque es mujer no lo va a hacer bien. Entonces creo que ese es un tema, esta división que se hace por género, no debería darse en las empresas. Y los prejuicios, ¿no? En el caso de los prejuicios está muy amarrado también con el tema que hablamos hace un rato, pero es una cosa sesgos y otra cosa son prejuicios, ¿ah? O sea, no es lo mismo, se parecen mucho, pero no es lo mismo. Entonces, los prejuicios, estas también son ideas o creencias, ¿no? Arraigadas que la sociedad nos da. Y, por ejemplo, acá miren, una frase con contenido prejuicioso podría ser algo como lo que dice acá, ¿no? Dice, la maternidad impide que las mujeres se centren en su trabajo. En una conferencia yo escuchaba a un señor, a un hombre, que decía de que en un mes una colaboradora se acercó y le dijo que iba a tener su primer hijo, ¿no? Entonces él lo felicitó, la felicitó, todos fueron felices, contentos. A las 2 semanas viene otra colaboradora y le dice que va a tener su segundo hijo. Y a la mes y medio viene otra a decirle que te iba a tener trillizos, ¿ya? Pero él lo cuenta y dice, en la organización todos decían, pobre Diego, ¿no? Porque pobre Diego, porque tenía 3 personas de su equipo de esa manera. Y sin embargo, él dice, miran, la verdad es que yo me alegré sinceramente, porque eran colaboradoras muy buenas, y las 3 tuvieron su licencia en su momento, en el momento que les tocó, y las 3 regresaron, y las 3 el día de hoy son jefas de diferentes cosas. Entonces, él mismo decía, entonces, ese tema de que la maternidad te impide que puedas hacer algo o que te centres en tu trabajo, no es tan cierto, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas que uno debe contar y debe decir, y esas anécdotas, por llamarlas así, creo que pueden servir de enseñanza para otros. Entonces, este es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio. A mí también me ha pasado, cuando a veces gente de mi equipo me dicen, tal o tal persona están embarazadas, uy, ¿ahora qué hacemos? No es, uy, ¿ahora qué hacemos? Simplemente hay que programarlo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener más cuidado porque también tenemos que ser también empáticos con la persona, ¿no? No le podemos decir a la persona, uy, ahora no podemos hacer eso, de ninguna manera. Bueno, y hay otro también prejuicio en donde dice, pues la mujer no tiene suficiente autoridad para ocupar cargos directivos. Entonces, esa es otra frase que también en algún momento se ha escuchado y que no es cierta. Entonces, también tenemos en las organizaciones que trabajar con nuestros colaboradores y detectar cuando tengamos estas frases de nuestros equipos de trabajo, de nuestros plana gerencial, tenemos que tener cuidado de corregir y tenemos que tener cuidado de decirles eso no es así, para poder cambiar la cultura. Bueno, el liderazgo femenino es necesario en las organizaciones, definitivamente, porque se necesitan líderes diversos que se complementen. Y una cosa importante es que hoy las organizaciones son más planas y están interconectados definitivamente, o sea, todo lo que estamos, es más, ahorita mismo, ¿no? Estamos acá conectados muchas personas y sin embargo no nos vemos, pues, ¿no? Entonces la cosa es mucho más ágil, mucho más rápida. Entonces tenemos que tener cuidado y poder tener estos cambios, porque como son más rápidos que antes, tenemos que estar preparados para esto. ¿Cuáles son algunas de las características del liderazgo femenino? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es orientación a las personas. La mujer, definitivamente,
tiene una sociabilidad mayor con las personas. Somos más expresivas, somos más cercanas. Entonces eso nos ayuda a poder tener un mayor, un mayor clic con las personas y podemos lograr muchas veces que se cumplan algunos compromisos o que la persona se sienta realmente que porque eres tú lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso realmente es una cosa muy interesante y muy buena que se puede trabajar bastante bien con tus equipos de trabajo. Entonces, sí somos orientadas a las personas, definitivamente, siempre pensamos qué cosa es lo que puede estar pensando, qué cosa es lo que le puede afectar, cómo lo puede tomar, somos un poco más delicadas para esto, ¿no? Trabajo en equipo y cooperación. La mujer definitivamente, naturalmente, trabaja en equipo. Entonces, somos activas en todo lo que es inclusión, cercanía a las personas, como decía en el caso anterior, y se busca mucho la eficiencia también de los procesos. Es nuestra forma de trabajo. Multifacéticas, lo que decía hace un rato, ¿no? Tenemos tantas actividades por hacer que tenemos definitivamente una capacidad innata para poder pensar y actuar en diferentes direcciones. O sea, podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, que en algunos casos esto puede ser una ventaja para la toma de decisiones y también para enfrentar las crisis. ¿Por qué? Porque si yo veo diferentes ángulos, puedo tomar diferentes también decisiones y puedo, con esas decisiones, solucionar muchas cosas del problema en conjunto que estoy atendiendo. Liderazgo, y sobre todo el liderazgo horizontal, o sea, el liderazgo femenino, como les decía hace un rato, es inclusivo, ¿no? Entonces, como alentamos a esa participación, como alentamos al equipo, entonces podemos compartir información con toda esta información, tratamos de crear y fortalecer la entidad del grupo, ¿no? Y importante en el liderazgo es que nosotros lo que tenemos que hacer es comportarnos de una manera que finalmente podamos inspirar a otros. O sea, cuando nosotros creamos confianza con la persona con la que trabajamos, después lo que vamos a hacer es que ellos también generen con nosotros cierta relación y luego van a querer ser como nosotros. Entonces, esa inspiración que nosotros podemos tener de un líder cuando tú dices yo quiero ser como esa persona, entonces eso es lo que nosotros debemos buscar con este liderazgo y con esta cercanía con nuestros colaboradores. Empatía y compasión, o sea, sí estamos capacitadas para siempre tener cuidado y en tener el lado humano en el radar. O sea, nosotros hacemos algo y como les decía, siempre andamos pensando, oye, ¿cómo va a impactar esto? En el caso de las empresas, ¿cómo va a impactar a nuestros colaboradores, no? ¿Cómo va a ser que este ser humano, no, se sienta afectado, si fuera el caso? Adaptabilidad. Nosotros lo que decíamos, en una empresa como lo que estamos hablando, tenemos mucha posibilidad de tener cambios. Entonces tenemos que tener esta adaptabilidad o esta disposición al cambio. Y siempre con un estilo pues innovador, ser más proactivo, ser una persona flexible, comunicativa, persuasiva. Entonces, ¿qué debe hacer la sociedad en este caso para poder alentar a este tema del desarrollo de la mujer? Definitivamente lo que hablábamos es que el desarrollo y el liderazgo de la mujer se construye desde el hogar, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en justamente criar a nuestros hijos rompiendo todos estos paradigmas, estereotipos que están latentes de todas maneras, sobre todo en una sociedad como la nuestra, ¿no? Tenemos que de todas maneras incentivar y fortalecer todo el conocimiento de los derechos humanos, promoviendo todo lo que es el liderazgo de autonomía e igualdad de género. Y sobre todo, eliminar estos paradigmas que pueden encasillar a la mujer en diferentes roles dentro de la sociedad, ¿no? Y las empresas, ¿qué podemos hacer? Incentivar el seguimiento y evaluación de estos programas que pueden conseguir que la mujer esté empoderada de una forma particular para la toma de decisiones. Generar estos foros de discusión también en donde las empresas puedan compartir sus experiencias y las mejores prácticas y desarrollar, sobre todo esto, miren, políticas salariales que promuevan la disminución de las brechas de género, o sea, de la brecha salarial. Ya enfocándonos un poco en qué más podríamos hacer las empresas. Primero, contratar profesionales o personal con todas las habilidades, ¿no? Y potencial. Dar oportunidad al talento, o sea, yo no estoy contratando a hombre o mujer, yo estoy contratando un talento que pueda desempeñar ciertas actividades que yo necesito en mi organización.
Contar con una estrategia de balance y vida y trabajo, esto de todas maneras, porque siempre, o sea, no podemos estar 100% en la oficina, ¿no? Entonces tenemos que tener cierta flexibilidad para que podamos dar también el 100% de nosotros en la oficina, pero también el 100% de nosotros en nuestra familia, ¿no? Identificar e incorporar una nueva era al talento y tener cuidado en eso, ¿no? Porque ya sabemos que los talentos millennial no son los talentos de antes, tienen otros objetivos, otras ideas, tienen otra visión de lo que es el desarrollo en una empresa. Entonces, esta generación millennial tiene, en algunos casos, incluso hasta más estudios, ¿no? Y tienen muchas expectativas en poder ir creciendo. Entonces, tenemos que ayudarlos a que puedan liderar y a que puedan avanzar de una manera ágil. Buscar profesionales con carreras globalizadas. Como les decía, ahora el tema de la tecnología y el tema de la interconectividad hace que nosotros estemos en todos lados. Entonces necesitamos personal con esa experiencia y que pueda, por lo tanto, tener esa experiencia internacional que las compañías muchas veces requerimos, ¿no? Y bueno, ¿y qué puede hacer la persona, ¿no? Para poder desarrollar esto y poder desarrollar este liderazgo? Primero tienes que tener un enfoque estratégico de la carrera profesional que vas a seguir, ¿no? O sea, en el tema de, yo por ejemplo quiero ser, no sé, contadora, ya. Si yo voy a ser contadora, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? O sea, ¿qué cosa es lo que voy a hacer en mi futuro? ¿Qué cosa es lo que espero? ¿Quedarme haciendo registro de información o no? Yo quiero llegar de repente ya a hacer un análisis, quiero llegar a ser un gerente financiero, quiero llegar a ser un gerente general. O sea, proyectarme. Entonces tengo que tener un enfoque estratégico de mi carrera y me tiene que gustar. Tengo que hacer mi carrera y desarrollarla con pasión, porque si no, no lo voy a lograr. Tener objetivos claros, ser proactiva y buscar las oportunidades. Las oportunidades no te van a buscar a ti, tú tienes que buscarlas. Entonces tienes que ser proactiva para hacerlo. Desarrollar el networking es una cosa importantísima. Las mujeres no desarrollamos normalmente networking y tenemos que hacerlo. Porque ¿por qué los hombres tienen tantos contactos? Porque entre ellos se buscan. Entonces tenemos que buscar nosotros también y a buscar hombres y mujeres. El tema es que nos conozcan, que podamos ser visibles. Romper los techos, y paredes de cristal, de todas maneras, o sea, esos sesgos y todo lo que hablábamos, todos esos son los techos y paredes de cristal, que muchas veces nos las ponemos nosotras mismas. Entonces tenemos que luchar contra eso de todas maneras. Y una cosa importante, no tener miedo. O sea, muchas veces tenemos miedo a hacer las cosas y tenemos temor, preocupación. Uy, ¿y si no sé hacer esto? ¿Y si no hacer lo otro? ¿Y si me piden esto y de repente sé la mitad, pero no sé todo? Entonces, nos ponemos nosotros obstáculos, nos repreguntamos y tenemos preocupación de que eso no es, o si de repente no es. Nosotras mismas nos decimos, no lo sabes todo, o de repente tienes estas dudas, tú misma a veces te descalificas. Entonces, no puedes descalificarte y no puedes tener miedo. Y bueno, para ya avanzar, porque me quedan creo que 5 minutos para poder, ya me pasé 5 minutos, ¿eh? Pero quiero terminar bien la charla, es la preparación, o sea, qué cosa es lo que tienes que hacer para que te puedas preparar, para que realmente puedas avanzar, que puedas surgir. Primero, la preparación. Las líderes no pueden improvisar, ¿no? En general, los líderes en general. Entonces, por lo tanto, tienes que tener presente de que tienes que tener una agenda. Tienes que saber los temas a tratar. Te presentas en una reunión, tienes que llevar planteamientos. No puedes estar en una reunión calladita sin decir nada. Tienen que verte. Conocimiento. Para que tú puedas participar y para que te puedas preparar, tienes que tener conocimiento. Porque si no, simplemente así con los sesgos, entre comillas, te discriminan porque dicen, ella no sabe. Entonces, tú tienes que tener conocimiento y en el caso de las mujeres se nos exige más. Entonces, tenemos que estar preparadas. Ahora, tenemos que estar preparadas, pero tampoco no seamos perfeccionistas, porque a veces para llegar a la perfección no llegas. Entonces, como no llegas, tienes miedo y dices, no lo puedo hacer. Entonces, no puedes querer ser perfecta. Perfecta no vas a ser nunca. Pero por lo menos tienes que tener los conocimientos sólidos para poder enfrentarte ante situaciones y no limitarte o autolimitarte, ¿no? Y tienes que dar, obviamente, intervenciones o opiniones asertivas. Tienes que valorar también la habilidad femenina, ¿no? A veces se pregunta uno y dice, no, es que lo que pasa es que para llegar a ser jefe tengo que empezar a gritar a todo el mundo, ¿no? Y como tengo que gritar, entonces ya se desfeminizan. Eso no debería pasar, ¿no? O sea, la mujer tiene que poder
manejarse en un equipo y todo sin necesidad de tener que ser, entre comillas, un hombre gritándolo. No tienes que hacer eso. Entonces tienes que tener cuidado y tienes que buscar esas habilidades propias y que te exigen en tu cargo para poder desarrollarte, ¿no? Y para poder avanzar y nuevamente ser visible y estar preparado. Velar por las alianzas. Nosotras sí necesitamos tener alianzas. O sea, nosotros tenemos que establecer alianzas, sea con los jefes directos, sea con los jefes del costado, sea con tus colaboradores, pero siempre tienes que tener lazos con alguien, con los líderes, que puedan contribuir a dar un buen informe sobre ti, sobre tu performance. O sea, tú tienes que, no puedes estar aislada. Si tú pretendes de que porque hiciste bien las cosas te van a ascender porque hiciste bien, no. O sea, tú tienes que estar visible, tienen que saber, tienen que señalarte y tienen que decir, sí, ella hizo tal cosa y ella vale. Entonces, tienes que velar por las alianzas, tienes que en algunos casos buscar sponsors o mentores que te ayuden a avanzar. Y luego tú también mentorear a las que vienen, ¿no? Diversidad del talento, o sea, espacios de mujeres con mujeres, muchas veces nos juntamos entre todas las mujeres y empezamos a hablar, ¿no? No necesariamente eso nos va a ayudar. Tenemos que contribuir en espacios diversos, en donde no solamente estemos mujeres con mujeres, sino podemos estar mujeres con hombres, con todos los ejes en general de lo que es la diversidad. Y la meritocracia, ¿no? O sea, no debemos pensar de que porque soy mujer, por eso, porque soy mujer ya tengo el espacio, porque entre comillas eres mujer, pobrecita. No. Lo que se tiene que hacer es fortalecer de que si te están dando el espacio en lo que fuera que te lo den, es porque tienes el mérito y tienes el aporte profesional para tener ese puesto o ese ascenso o ese lugar. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer, que nuestra trayectoria se valore. Y bueno, ya terminando, el último punto que quería compartir con ustedes eran las mejores prácticas que hemos podido conversar con algunas áreas, no solamente de PwC, sino de algunas otras organizaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento o qué es lo que hacen las empresas para poder difundir todo esto y para poder empoderar a las mujeres? Temas de entrenamiento y, como les digo, prueba y manejo de todo lo que son los sesgos inconscientes para colaboradores. Esta es una puerta muy importante que se tiene que abrir y que se tiene que trabajar. Programas de mentoring para acompañar a las futuras líderes de las empresas en las posiciones de liderazgo. Implementan a veces códigos de conducta también y políticas de diversidad, que tienen que estar las políticas, pero no solamente las políticas tienen que estar escritas, sino difundidas y aprendidas y desarrolladas por la gente, ¿no? Sensibilizar a través de charlas, campañas por la no violencia, acoso laboral. Es importante la sensibilización, porque a veces, como les decía, a veces yo digo, yo no tengo sesgos, pero cuando ya me empiezan a comentar y me empiezan a decir, oye, el sesgo es esto, de repente ahí me doy cuenta que tengo una lista pues inmensa, ¿no? Que tengo que trabajar. Entonces es muy importante sensibilizar a las personas. Capacitar constantemente en temas de perspectiva de género y nuevas masculinidades, que está relacionada con lo anterior. Contar con grupos de trabajo, diálogo, para que ustedes puedan conversar sobre estos temas, ¿no? O sea, grupos de trabajo en donde se puedan conversar, escuchar también cuál es la idea o cuáles las preocupaciones que tienen los hombres, ¿no? Muchas veces los hombres dicen eso, o sea, oye, a mí no me toman en cuenta, ¿no? Pero es importante que los tomemos en cuenta ellos también. Foros para reclutamientos para mujeres, promoción de industrias, posiciones que son usualmente dominadas para hombres. Contar con una guía de responsabilidad parental. Eso también he visto, o sea, una guía en donde más o menos te indique qué deberías hacer o cómo deberías organizar ese tema del equipo familiar que les decía. Tomar decisiones en base a datos demográficos de los trabajadores, creación, en algunos casos, días extra por lactancia u otros beneficios. Sumar a todos los hombres en los niveles que haya de tu organización a esta causa, ¿no? Que ellos son, como les digo al final, los sponsors y muchas veces los mentores que necesitamos. Bueno, conclusiones finales. Las empresas definitivamente están en este camino, están trabajando en realizar estas acciones concretas para lograr la equidad. Algunas actividades de las empresas no son solamente de un género particular, ahora ya están siendo de los dos géneros, se pueden trabajar. Las empresas están buscando de todas maneras tomar talento y muchas veces sin tomar en consideración el género de los colaboradores. Y bueno, las acciones para lograr la equidad de género definitivamente son una tendencia mundial, ¿no?
Y las últimas recomendaciones, que siempre las comento en mis charlas, son estas tres, ¿no? Que creo que enfocan todo lo que ya he conversado. O sea, tienen que estar preparadas las personas, las mujeres que quieren avanzar en su carrera, tienen que prepararse muy fuerte. Como les digo, no tengan miedo. Visibilizar la trayectoria, ustedes tienen que ser, aparte de buscar otros sponsors, ustedes tienen que ser su propio sponsor, porque si no, nadie lo va a hacer. Y lo último es, trabajen su networking de todas maneras, porque si, como les digo, si no las conocen y no tienen un networking en donde ustedes sean visibles, va a ser muy difícil que puedan avanzar solas, ¿no? Bueno, hasta ahí llegué. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. A ver, por acá. A ver. Acá tengo una pregunta que me están haciendo que dice, ¿qué podemos hacer las mujeres para que los hombres tengan un rol más activo en alcanzar la equidad de género? Mira, esto es bien importante, ¿ya? Y como les decía hace un rato, muchas veces hablamos nosotras nomás, pero no los involucramos a ellos. Y yo creo que al final lo que nosotros tenemos que difundir no es una competencia, ¿no? No es un tema de yo contra ti, no. Acá lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para trabajar juntos para que la organización mejore. Y los hombres tienen que darse cuenta de que las mujeres podemos estamos muy dispuestas a trabajar y podemos ser muy buenas gestionando, liderando, manejando equipos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los hombres se den cuenta? Uno de los puntos que hemos conversado acá es, por ejemplo, tener esas sesiones, ¿no? Tener esas sesiones de trabajo, tener esas sesiones de conversación, conversar con tu propio jefe, muchas veces pasa eso también. La vez pasada yo conversaba con uno de mis socios que me decía, mira Juana, cuando yo entré a Price, mis jefas eran mujeres. Mi mamá, mi hermana, mi cuñada, todas son mujeres y todas son mujeres exitosas. Entonces yo no veo, me dijo, yo no veo para nada que ustedes digan que los hombres no las apoyamos, así, ¿no? Eso fue, y uno de mis socios, fue uno de los comentarios que me llamó la atención porque yo le dije, bueno, primero, qué gusto me da que tú hayas tenido ese caso, ¿no? Porque es un caso de éxito realmente, o sea, qué bueno que tú piensas así. Pero lo importante, le decía yo, no es que solo tú lo pienses, sino que tú me ayudes a que el resto lo piense también. O sea, que el resto de los hombres también nos apoyen, así como tú dices, ¿no? O sea, tú estás diciéndome que para ti las mujeres hicieron muy buen trabajo, que las mujeres de tu entorno son mujeres exitosas, entonces ayúdame a que yo tenga también más exitosas en PwC. Y después le empecé a contar otros casos que no eran así casos de éxitos como lo de él, y la verdad es que al final me lo subí al carro, ¿no? O sea, ahora es parte de mi equipo que trabaja en todo este tema y que sí está consciente de que existe una diferencia entre cómo él está viendo a las mujeres y cómo nos ven otras personas. Entonces yo creo que sí tenemos de todas maneras que sensibilizar de alguna manera esta participación y tenemos que darnos cuenta de que es importante la participación. O sea, nosotros no estamos solas en el plano laboral. Nosotras estamos en una comunidad y dentro de esa comunidad estamos hombres, mujeres, ¿no? Y también los otros ejes como son el como son discapacidad, como son generacional. Entonces creo que sí tenemos que incluirlos a ellos dentro de toda esta lucha, ¿no? A ver, ¿a qué se refieren con nuevas masculinidades? O sea, acá el punto es, siempre se ha hablado, o sea, siempre hemos puesto, y ahí entran también los temas de los estereotipos y los sesgos, es que siempre, o sea, bueno, no siempre, pero a lo largo del tiempo, los roles que tenemos que cumplir, tanto las mujeres como los hombres, han estado predefinidos. O sea, ya teníamos una situación predefinida que nosotros mismos hemos ido alentando durante los años. O sea, las personas mayores que me escuchan, o sea, las que son, digamos, de repente arriba de 40, que ya formaron su familia y que ya tienen de repente a sus hijos un poquito más grandes, se acordarán que siempre nosotros una de las cosas, como en su mayoría, una de las cosas que se decía, por ejemplo, era el hombre es el fuerte, la mujer es el más débil, ¿no? O la mujer es la delicada. O el hombre no puede llorar y la mujer sí puede llorar, pobrecita. O el hombre tiene que ser el ingeniero, el doctor, ¿no? Porque ha estudiado, ¿no? Y porque él tiene después que mantener la familia.
Y la mujer puede ser de repente, no sé, secretaria, o de repente ni siquiera estudia, porque no importa, ella se va a quedar en la casa. Eso de ahí son estereotipos o son temas que nos han venido afectando en mucho tiempo. Ahora lo que se tiene que hacer, y estas nuevas masculinidades, se quiere decir de que el hombre, en este caso el hombre, tiene que darse cuenta de que ya esas formas de, como les digo, de pensamiento ya no son las correctas. La forma de pensamiento ahora es que ambos tenemos la posibilidad de desarrollarnos. Algunos, o sea, uno, por ejemplo, definitivamente cosa que no va a cambiar y que toda la vida va a pasar es que el hombre es más fuerte que la mujer, o sea, por físico, ¿no? O sea, físico simplemente, o sea, tú dile a tu esposo que cargue un mueble y lo va a cargar, anda a cargarlo tú y te caes. Eso es normal, porque eso es un tema físico y eso va a pasar y no queremos que eso cambie. Pero lo que sí se puede hacer es pensar de que tu mujer sí puede estudiar, tu mujer puede ser profesional, tu mujer puede llegar a ser a tener cierto cargo, ¿no? Eso sí puede pasar. Y entonces nosotros, o sea, como hombres tienen que estar preparados a aceptar eso, a cambiar el chip y a darse cuenta de que nosotros no es que somos las mamás o las chicas que se quedan en su casa porque son pobrecitas, no. Nosotras tenemos también esa posibilidad de desarrollarnos, ¿no? Y ellos tienen que darnos ¿cómo les puedo decir? Tienen que ayudarnos a hacerlo también, ¿no? Bueno, y por acá creo que hay otra. No, ya no tenemos más preguntas. Bueno, entonces por ahí, si hay alguna otra pregunta, y yo creo que ya estamos con la hora, tienen mi correo, con todo gusto, de verdad, escríbanme. Este tema a mí me gusta muchísimo, creo que hay mucho que trabajar. Las empresas vienen haciendo muchísima labor. Lamentablemente en este momento, pues, la pandemia nos retrasó. En el Perú la situación política, la situación económica ha sido complicada en estos últimos 2 años. Entonces yo creo que sí hay mucho que hacer todavía y tenemos que, como decir, tomar fuerzas, empezar a trabajar, los que no habíamos hecho nada, empezar ya, y los que ya habíamos empezado a avanzar, continuar, ¿no? No podemos quedarnos porque yo creo que es un tema muy importante y es un tema que nos va a beneficiar finalmente a todos. Muchísimas gracias, Daniela, no sé si tienes alguna otra palabra. Por mi parte, Sí, muchas gracias. sí, muchísimas gracias, Juana. La verdad que ha sido súper interesante toda tu presentación, sobre todo en este mes, que, bueno, es el mes de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, comentarle a los asistentes que vamos a enviar los datos de Juana para que puedan escribirle directamente si tienen alguna consulta. Y también, bueno, de ahí coordinaremos a ver si tenemos autorización para compartir la presentación que varios lo han solicitado. Agradecerte nuevamente, gracias Juana, hemos tenido muchísima gente conectada, así que gracias y ya será para la próxima. Perfecto, perfecto. Sí, veo bastantes comentarios. Muchísimas gracias. Después los voy a leer con tiempo. El correo lo tienen ahí en la pantalla y como dice Daniela, tenemos para volver a conversar en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y a todas. Cuídense y que tengan un buen día.